Caicana, un espacio para aprender sobre psicología y nutrición, donde compartiremos nuestro conocimiento profesional y personal en un entorno intercultural, junto a Inti Maiwa y Tarina Quinchihuango. Síguenos en nuestras redes sociales como Caicana. Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast de Caicana. Estamos en las siguientes plataformas como Spotify, iTunes, Instagram y en YouTube. También estamos en Google Podcast, así que solo vayan y síganos, inscríbanse y síganos en estas diferentes redes. Estamos con mi socia, Tari Quinchihuango, nutricionista, minor, quitarán de ahí, es minor en psicología. Es cofundadora de Kirkai y también es Quichua Otavalo, ¿no es cierto? Y también estamos en cabina máster, Edgar Córdoba, un gusto que nos esté colaborando. Te ves muy guapo, Edgar. ¿Y cómo estás, Tari? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal esta semana? Súper bien. Con un poco de trabajo ahí, ocupados. Bastante, sí. Tenemos nuevo presidente. Ajá. Ecuador tiene nuevo presidente. Cambiazo, ¿no es cierto? Sí, veamos qué cosas se van dando con el nuevo presidente que hemos escogido los alrededor de... ¿Cuántos millones de ecuatorianos votamos? 17. Pero no votamos 17. Sí. Es más de 13 millones. Es más de 13 millones. Sí, algo así. Qué bestia. En fin, algo que comentar. Entonces, tenemos nuevo presidente, pero seguimos en lo nuestro. Vamos a seguir trabajando en la parte de psicología y nutrición. Así que aquí estamos para las personas que necesiten algún tipo de terapia psicológica o terapia nutricional también. Así es. Estamos dispuestos a tratarles a ustedes. Ajá. Continuamos. Bueno, pues chicos, empecemos con el tema de hoy día y hoy vamos a hablar sobre psicología. Queremos un poco dejar claras las ideas o resolver algunos mitos que existen en relación a cuál es el trabajo de un psicólogo, en qué consiste el trabajo de un psicólogo y por qué es importante ir al psicólogo, ¿no? Porque sí, todos tenemos de pronto una idea general de qué hace un psicólogo, pero tal vez hay muchos mitos que también hay, o yo he escuchado, ¿no? Hay bastantes mitos en relación al trabajo del psicólogo. La clásica, uno va al psicólogo cuando está loco. Chuta, pues sí están locos, no, mentira. No es eso, pero sí, o sea, sí hay bastantes mitos que se utiliza bastante en la población latinoamericana, en Ecuador. Hay bastantes mitos que es necesario conversarlo para poder indagar un poco más sobre qué está pasando acá, ¿no? Exacto, cuéntanos, ¿qué es un psicólogo? Voy a empezar diciendo que no es un psicólogo, más bien, para que ¿Está bien? Sí, para que se pueda entender perfecto. mejor, porque si no, imagínate. Entonces, un psicólogo no es un amigo con quien vas a bielar, con quien te vas a pegar par bielas y dices, ¿sabes qué? Me pasa esto, ¿qué debo hacer? Tampoco es la vecina chismosa. No es la vecina chismosa. Respeto con la vecina chismosa. Sí, respeto, perdón, las vecinas chismosas, pero no es la vecina chismosa que te dice, o que te aconseja y te dice, sí, vecina, déjele a su novio, déjele a su esposo, es muy tóxico. No es. No le deje. O no le deje, así mismo son los hombres. Entonces, no es eso. Eso no es, pero ahora veamos qué sí es. Bueno, básicamente los psicólogos somos profesionales de la salud mental que se encarga de atender a personas que sienten algún tipo de malestar psicológico. Hagamos un paréntesis, ¿qué es un malestar psicológico para poder entender, ¿no es cierto? Cuando una persona siente altos niveles de estrés, se siente muy abrumado, se siente, ha pasado sintiéndose triste por un largo tiempo o un corto tiempo, en lo cual está afectando un poco más. Entonces eso sería como malestares psicológicos. Pero también hay otros, como dices, ¿no? También hay otras áreas, digamos. Sí. Por ejemplo, en el tema de infantil, en el tema de adultos mayores. ¿Qué es lo que un psicólogo puede hacer con estas poblaciones? Sí. Qué bien que le topas el tema, porque además de eso hay psicólogos que van especializados en diferentes poblaciones y diferentes ramas. Por ejemplo, poblaciones como la población infantil, adolescente, adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces se van enfocando, especializándose para poder trabajar como psicólogos en esas áreas. Pero también se especializan en algún tipo de trastornos o de enfermedades mentales, digamos así, como es la enfermedad de la depresión, ¿no es cierto? O de la ansiedad, o etcétera, trastornos más. Que ya son trastornos psicológicos. Ya son trastornos psicológicos también. O también se trabaja con niños que tienen autismo, o problemas del aprendizaje. Eso es muy importante saber. Hay bastantes ramas, la verdad, para poder hablar de la psicología. Sí. Y ahora cuéntanos, ¿qué hace el psicólogo? ¿Qué hace? Bueno, generalmente esta cuestión de qué hace el psicólogo está muy poco conocida. Lo que hace un psicólogo básicamente es ayudar a los pacientes, ¿no? Se puede darles numerosos tratamientos dependiendo del problema que el paciente tenga.
Ok. o la persona tenga, ¿no? Llamémoslos personas, no tanto pacientes. Nos encargamos también de diagnosticar ciertos malestares psicológicos o, como te mencioné hace poco, los trastornos como tal, ¿no es cierto? Una vez detectados estos problemas o estos trastornos como tal, generamos intervención personalizada mediante la psicoterapia. Chévere. La psicoterapia, que es algo que se utiliza bastante. Y los psicólogos también están como capacitados para administrar, interpretar pruebas. Muchas veces les mandan a hacer pruebas o evaluaciones para poder portar una arma, para poder generar o ingresar a una universidad, ¿me entiendes? Entonces, el psicólogo está apto para poder hacer ese tipo de evaluaciones también. Hay muchas ramas más. Ajá. Abro paréntesis. Ajá. En este momento te comento que nosotros estamos haciendo justamente una investigación en estas áreas de las destrezas intelectuales. Ok. ¿A qué se refiere eso de destrezas intelectuales? Destrezas intelectuales básicamente es ver en qué áreas eres hábil, el área de la lectura. Okay. ¿Y eso en qué grupos de edad se hace? Claro, se hace generalmente desde los niños hasta los adolescentes. Quienes hacen esto son psicólogos educativos o psicopedagogos. ¿No es una de las ramas. Una de las ramas de todas. Ajá, y claro, comentarte que nosotros, en este caso Kilkay también. Para comentarles a los demás, ¿no? Sí, porque Kilkay justamente hace eso. Ajá. Es parte de lo que has hecho con el equipo de psicología que sí, existe en Kilkay. Ajá, justamente estamos haciendo esta investigación. Es una investigación pequeña, pero estamos haciendo eso en poblaciones indígenas para poder medir y detectar las destrezas de estas poblaciones en específico. Ajá. Eso es muy chévere. Sí, Igual sí. yo creo que vamos a hacer un episodio para hablar de eso porque es bien profundo, ¿no? Parece, o sea, hay un montón de cosas que analizar en ese sentido de la investigación que ustedes están desarrollando. Hay muchas cosas de las que hablar y es súper interesante. Sí, hay muchas cosas de que hablar y no es por alardear, pero sí siento que somos los primeros que estamos haciendo esto. Y ahí vamos, ahí vamos. Bueno. Sí, es bueno. Si quieren financiarnos, pues aquí estamos. Adelante. Estamos aquí necesitando. Bueno, vamos a retomar un poquito el hilo de lo que estábamos hablando. Perdón, a veces nos vamos. La emoción. Nos hablaste de la psicoterapia. Ajá, entonces, ¿en qué se diferenciaría una terapia de una psicoterapia? ¿Se le dice psicoterapia por qué? Esa es una muy buena pregunta porque no es una pregunta que nos hagamos comúnmente. Entonces, para poder explicarte un poco más, vamos a ver cuál es el significado de terapia, de la palabra terapia como tal. Y la palabra terapia proviene del griego terapeia, no sé si estoy pronunciando bien, pero significa atender y curar, ¿no es cierto? Es una actividad que lleva a cabo curar enfermedades para disminuir el sufrimiento como tal. Okay. Ya, eso se entiende como la palabra únicamente terapia. Suena súper lindo. Sí, es hermoso. Pero por otra parte, también está vista desde un área psicológica, desde una perspectiva psicológica como tal. Entonces, lo que se describe aquí es el tratamiento de desórdenes o problemas o trastornos, como se le quiere llamar, a través de metodologías psicológicas. Ok. Para poder aliviar este tipo de enfermedades, trastornos o como se le quiera llamar. Ok. Pero Engler, en 1996, consideró que la psicoterapia también es atender a personas, llamémoslo como normales, estables emocionalmente. Tal vez estables es una palabra más adecuada, porque normales, ¿no? es muy... Súper subjetivo también. Es muy, muy subjetivo. Entonces sí, llamémoslo estables. Entonces lo que esta persona menciona es que vamos a atender y ayudar a estas personas estables emocionalmente, ¿no es cierto? Para ayudarles a entenderse a sí mismos y que se desempeñen de una manera más creativa y satisfactoria. Y con esto, mantener una buena salud mental. Entonces, todo esto abarca la psicoterapia. Entonces, era necesario poder... Tú acabas de decir algo muy, muy importante y es que en la psicoterapia, o sea, la psicoterapia no hace solamente una persona que tiene un trastorno psicológico, como por ejemplo el estrés crónico o la depresión, sino también una persona que, por ejemplo, digamos, yo tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida y me está costando mucho trabajo tomarla. ¿Un psicólogo me podría ayudar? Claro, sí. Eso te digo, básicamente no necesitas tener un trastorno o una enfermedad mental para poder asistir a un psicólogo. Muchas veces a los adolescentes, después de que se gradúan del colegio, es necesario o recomendable acudir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque imagínate, a esa edad, a los 17 años, ¿qué vas a elegir? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo vas a elegir una carrera que marque tu vida? Exactamente. Entonces, el psicólogo te puede orientar a hablar de eso. Y más que todo eso, muchos problemas se presentan en la adolescencia, entonces es necesario también. Y otra cosa que tú dijiste que también es muy importante es que se utilizan metodologías
de la psicología. Entonces, Okay. y ahí viene mi pregunta, ¿no? O sea, cuando uno va al psicólogo, ¿siempre te van a tratar con la misma metodología No. o hay diferentes metodologías? Yo he escuchado de corrientes, no sé, ¿qué nos puedes decir Sí, tú de eso? sí, qué bestia, una muy buena palabra. Sí, se les puede llamar corrientes. Ya, obviamente, tú vas a un psicólogo y te van a hacer generalmente psicoterapia, pero depende del psicólogo que utilice las diferentes corrientes psicológicas que existen. Ok. Que, para poder hablar un poco más de esto, ¿qué son las corrientes? Ajá. Bueno, las corrientes solo son formas de entender la complejidad del ser humano. Ya, porque entender al ser humano es muy complejo. Entonces, hubo personas en el pasado que no tuvieron que hacer, dijeron, no tuvieron que hacer. Y dijeron, voy a estudiar la complejidad del ser humano a nivel personal, individual, a nivel social, y voy a crear una teoría. Ok, buenísimo eso. Entonces los manes empezaron a crear estas teorías y claro, nosotros como psicólogos empezamos a leer, a analizar esas teorías y empezamos a elegir corrientes. Actualmente hay como 12 corrientes psicológicas y en base a esas corrientes tú vas, son full. Okay. En base a esas corrientes tú vas creando tu terapia. Pregunta. Dime. ¿Y cuando estudias psicología aprendes todas esas corrientes? Sí, en el mejor de los casos necesariamente aprendes todas esas corrientes, pero claro, es que tienes que saber todas las corrientes para ver por cuál te botas. Es por eso que hay psicólogos que son psicoanalíticos, que son cognitivos, o que son conductuales, o que son netamente a la terapia de mindfulness. Entonces, tienes que cachar todo eso para ver por dónde vas tú. O sea que no hay una sola forma. No hay una sola forma. Y no hay una mejor que otra, ¿o sí? No hay una mejor que otra. No hay una sola forma, porque ya te dije, hay muchas teorías de la psicología, y no hay una mejor. ¿Por qué no hay una mejor? Porque la psicoterapia debe ser adaptada al paciente y al problema como tal. Entonces, por eso es súper subjetivo de que tú digas, yo solo aplico la terapia cognitiva como tal. No es muy positivo ser purista. Es por esta razón que hay psicólogos, me incluyo yo en este caso, que vamos mezclando y vamos viendo qué corriente es más efectiva, acorde a la persona y al problema que tiene la persona. Ahora, supongo que de las 12 hay algunas que se ocupan más que otras. ¿De cuáles podrías hablarnos que tal vez son más comunes en nuestra sociedad? Claro, verás, es necesario comentarlo. Una de las primeras corrientes que se generó acá es el psicoanálisis. El psicoanálisis fue, en este caso, quien incentivó esto del psicoanálisis fue Sigmund Freud, que es famosísimo, que hasta sale en una canción de Arjona, imagínate, o sea, Arjona es, en fin. Pero ¿qué es lo que dice el psicoanálisis? Se basa en el consciente y en el inconsciente. Ahí entra esta analogía del iceberg. La puntita sería tu consciente y sabemos que el iceberg tiene un cuerpo entero por debajo del mar. Todo eso sería tu inconsciente, como tal, imagínate. Entonces, el inconsciente, lo que no se ve, es todo lo que tú reprimes, lo que te hace daño y lo que no puedes traerlo al consciente. Pero que lo reflejas, ¿no? A veces lo reflejas y también aquí en el psicoanálisis se habla bastante de, tiene un tinte súper sexual, ¿no es cierto? Es bien sexualizado. Y el psicoanálisis, o sea, lo que trata de hacer es justamente ir a la raíz del problema, ¿no? Sí, justamente el psicoanálisis, como tú netamente lo dices, el psicoanálisis busca ir a la raíz. Entonces, ellos dicen, si no te soluciona el problema de la raíz, ese problema puede volver a surgir de otras formas. Chévere. O en otros comportamientos negativos como tal. Eso en relación al psicoanálisis. ¿Qué otra corriente puedes mencionarnos? Eso con psicoanálisis. Otra corriente que es súper interesante es acá, una igual, es muy antigua, no tan antigua, pero sí es antigua, la corriente conductista. La conductista. Aquí se menciona, en esta corriente a los seres humanos le vemos más como un poco máquinas. Sí. Qué interesante sí, concepto. Es muy interesante. No es que seamos máquinas, somos, bueno, ya mismo vamos a llegar a ser super robots. Superhumanos, perdón. Super robots. Pero eso lo dejaremos en otro podcast. Pero claro, entonces lo que dice es que somos visualizados como máquinas, ¿me entiendes? Entonces, donde hay que seguir pasos estandarizados para poder arreglar el problema. Imagínate. Entonces es chistoso porque no todos los seres humanos somos iguales o similares. Somos similares, pero no somos iguales. Y para cada persona se necesita diferentes cosas. Claro, eso es cierto. Pero acá en el conductista siempre se manejaban con pasos estandarizados. Asimismo, aquí se menciona que los seres humanos actuamos acorde a estímulo-respuesta.
Ok. Ok. ¿Cómo es eso? Sí, muy interesante. Por ejemplo, si yo te quiero pegar, no sé. Me acaba de pegar. No, Me acaba de pegar. no. Por ejemplo, por ejemplo, si yo te quiero golpear o pegar, ese es tu estímulo, ¿no es cierto? Que vas a recibir un golpe. Y tú... Mi respuesta es... Ajá, y tu respuesta es esquivarte. Ok. Ajá. Entonces, así tal cual es para todo en el conductista. Ajá. Entonces tú reaccionas, depende a estímulos-reacción. Donde el objetivo de esta terapia es desaprender conductas problemáticas. Esto se aplica bastante a los niños, ¿verdad? Porque ahí viene el refuerzo positivo y también el refuerzo negativo. Por ejemplo, si tú lloras porque no te da un chupete tu mamá, ¿no es cierto? Y tu mamá, ¿qué es lo que hace? Te golpea. Lo que te quiere hacer es cambiar esa conducta negativa de que llores cuando no te dan algo. ¿Y qué es lo que hace? Da otro refuerzo, que sería pegarte. Claro, pero ahí viene también el tema de hay refuerzos que son positivos, hay refuerzos que son negativos. Por ejemplo, en este caso, tal vez el golpearle para no darle el chupete no sería la mejor manera. No, obviamente no, es un refuerzo de resolverlo. Negativo. Ajá. Pero también no es muy, esta corriente no es muy aceptada y no es muy, porque literalmente nos están viendo como robots. Entonces yo aprendo, entonces, y no, somos más que eso, porque también tenemos emociones y sentimientos. Chévere. Sí. Chévere. Y ahora, ¿qué otra rama puedes comentarnos que se utilice bastante en nuestro entorno? A ver, una de las corrientes que se utiliza bastante aquí es el mindfulness. Ok. Esta corriente es una corriente de tercera generación, que quiere decir, quiere decir que es una de las más actualizadas como tal. Actualmente es un boom que se está aplicando bastante a nivel mundial como tal, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere decir el mindfulness es que tengas una atención plena, a que vivas el presente, el aquí, el ahora, ¿no es cierto? A que aprendas a reconocer y gestionar de mejor manera tus emociones positivas y negativas, y aceptes cómo es tu vida como tal. Imagínate, aceptes las cosas positivas y las cosas negativas que te llegan. Claro, el mindfulness es una corriente súper interesante también en el tema de la nutrición. Y creo que se entiende súper bien explicándolo con nutrición, porque justamente el mindfulness aplicado a la nutrición te enseña cómo alimentarte de una manera más consciente, ¿no? En el sentido de saborear, de sentir el sabor de las comidas, de disfrutar el momento de comer. Claro, sí. Y esa actividad de comer te permite conectarte con el momento en el que estás ejecutando la acción. Y ahí se entiende bastante el mindfulness, ¿no? Esto que dices de sentir plenitud. Se relaciona mucho con la nutrición y es algo que es muy interesante de estudiar. Y en nutrición también es una corriente que no tiene mucho tiempo pero se está aplicando. de que se practica, pero ahora está como en un boom también. Súper lindo. Sí, es muy interesante, te hace un poco más... conecta. Te conecta y te hace un poco más humano. Entonces, claro, es una corriente muy interesante que yo también la aplico, la verdad. Y más adelante sería interesante tal vez hablar de estrategias para practicar el mindfulness en tu alimentación o en tu día a día. Qué buena idea. Hay un montón y es súper chévere, sería súper bueno. Obviamente sí. Que si les gustaría, déjennos en mensajes que les gustaría. Dejen sus comentarios en Instagram, que ahí estamos respondiendo todo. Si quieren que hablemos de algún tema, solo díganos. Sigamos, estamos prontos a terminar. Sí. Háblanos de una corriente más, Inti. Bueno, una de las corrientes que yo utilizo bastante también es la terapia cognitiva conductual. Esta corriente surge del conductismo, obviamente, pero es mejorado, digámoslo así. Aquí no nos ven como máquinas. Acá no somos máquinas para los psicólogos, no les vemos así. Tampoco. Aquí se analiza más el pensamiento y la conducta como tal. El objetivo de la terapia cognitiva conductual es como cambiar los pensamientos negativos para que puedas cambiar
los comportamientos negativos como tal. Ajá. Qué chévere. Sí, eso se trabaja mejor porque también trabajas en tus sentimientos, en tus comportamientos también y en las acciones que haces. O sea, es una corriente que se maneja bastante bien. Ajá. Qué chévere. Sí, porque en realidad los pensamientos guían, los pensamientos guían nuestras acciones. Y cuando uno tiene pensamientos más positivos, yo creo que eso, es una herramienta muy importante, muy que importante. se debe trabajar. De hecho, una de las herramientas, una de las técnicas más utilizadas en esta corriente cognitiva conductual es la restauración cognitiva. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a traer pensamientos distorsionados para convertirlos en pensamientos positivos. Ay, Imagínate. qué chévere. Ajá, qué ajá, lindo. ajá. Qué chévere, Inti. Yo te pregunto a ti, la terapia cognitivo-conductual, que es una de las que tú más manejas, ¿cómo desarrollas esto en la terapia? ¿No? Ok. Si digamos hay una persona que esté interesada en ir a terapia, al menos a mí personalmente siempre esa ha sido una duda que he tenido, ¿no? De que no sé qué va a pasar una vez empiece la terapia. Entonces, de pronto sería bueno darles un poco de información a las personas que están interesadas en ir a terapia. Claro, sí, verás, la terapia cognitiva conductual es una de las terapias más estudiadas. Hay muchas investigaciones en base a esta terapia cognitiva conductual, entonces tiene mucha carga científica. Y es por eso que se le utiliza bastante. Entonces, la terapia cognitiva conductual no es muy extensa. Obviamente va a depender de la predisposición del paciente como tal. Se estima de 8 a 20 sesiones que tenga el paciente, ¿no es cierto? Pero claro, el paciente tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Hay pacientes que a la quinta sesión dicen, hasta aquí nomás, gracias. Entonces está bien, tú no eres nadie para obligarle y decirte, quédate. Ajá, no, Claro. no, tienes que quedarte porque sé que sigues mal. Puede pasar, ¿no es cierto? Bueno, que un poco, pero es la libertad del es la libertad, paciente. ajá, y tú únicamente estás aquí como guía, estás guiando a esta persona pues para que tenga una mejor salud mental. Entonces, claro, varía desde de 8 a 20 sesiones como tal. Pero, como dices, depende, creo, bastante de individualizar a Sí, cada bastante. persona, ¿no? Claro, Algo sí, bonito. eso es muy importante, individualizar a la persona, ver lo que necesita, a lo que se acople la persona como tal, para ver. Claro, la y ese es mejoría. el reto, ¿no? Ese es el reto del uf, psicólogo. Es complejo, es un reto súper grande, pero ahí estamos. Y es lo que le da el plus al psicólogo, en realidad. Sí, porque literalmente tienes que cachar muchas cosas, tienes que tener una mente muy abierta, tienes que estar dispuesto, no a todo, pero sí dispuesto a no meter tus creencias en la terapia, porque, por ejemplo, si yo no creo en Dios y la persona necesita a alguien que crea en Dios, pues, no voy a decirle, pero no crea en esto, señor. Sí, Ajá. es muy cierto y creo que hemos visto un montón de puntos hoy día que son muy importantes en relación a cuál es la labor del psicólogo. Hablamos de que el psicólogo no es tu amigo, ya es más, como tú dijiste, es una guía o es un acompañante que te ayuda muchas veces a escucharte, a escuchar tus pensamientos, a cambiar tus pensamientos cuando estos no te están aportando de forma positiva a tu vida o llegan a ser innecesarios. Y en este punto, Inti, yo te pregunto a ti, ¿quiénes van al psicólogo? Ya dijimos que no necesariamente necesitas tener un trastorno psicológico o estar loco, como mucha gente dice, para ir al psicólogo. ¿Quiénes puedes decir tú que van al psicólogo? Ok, todos. Literalmente todos pueden ir, todos deben ir. No, mentira, no quiero. No es obligarles tampoco, pero claro, todos deben ir. Ay, el inconsciente está hablando. Vengan a mí. Vengan al psicólogo, vayan al psicólogo. Claro, no, pero claro, que eso te digo, ya, volvámonos, centrémonos, señor, por favor. ¿Quiénes van al psicólogo? Literalmente son personas como tú y yo. O sea, literal, así, personas como tú y yo que necesitamos mejorar nuestra salud mental. O que a veces nos chocamos con personas tóxicas, digámoslo así, que la palabra tóxica está siendo muy conocida a nivel... Ajá, y no siempre bien utilizada también. En la jerga no se utiliza muy bien la palabra tóxica, ¿verdad? Pero claro, para poder evitar ser un novio o una novia tóxica, obviamente, es necesario poder ir al psicólogo para manejar mejor las emociones. También están las personas, se ve bastante las personas que han pasado por duelos, ¿no es cierto? Okay. Se te murió un familiar, al menos en esta época que se están muriendo muchas personas. Claro, y siempre es una situación difícil de llevar. Sí, bastante difícil de llevar. Y es por eso que es necesario que vayas a terapia para poder
manejarlo de mejor manera. Pero también está cuando tienes una ruptura amorosa. ¿Me entiendes? Cuando tienes una ruptura amorosa, dicen, ya, 3 meses de supero. En el pastel, no es tan fácil como, ajá, no se sabe, no es tan fácil como crees, ajá, y sí afecta, weón. Entonces, es necesario que tú vayas a terapia, pues, para poderlo, como les dije anteriormente, manejarlo de mejor manera. Y centrémonos también en la importancia de nuestro contexto, ¿no? Nosotros, como ya saben, si escucharon el primer episodio, estamos en la provincia de Imbabura, sí, que es una población en la hermosísima provincia de Imbabura. Full lagunas, vengan a visitar. Sí. Y hay una gran población de minorías étnicas, el pueblo afro, también el pueblo quichua. ¿Cómo es la psicología? O sea, vamos a hacer un episodio aparte de esto, pero sí quisiera que nos dejes un poquito esa nota de ¿cómo es la psicología en esta población? Uy, no sabía. Funciona? Primero, no sabía que íbamos a hacer un episodio de esto, pero qué emoción, así, qué emoción. Porque sí, hay que recalcar algo. En todo el continente americano hay minorías étnicas, ¿ya? En todo. Así que todo país cuenta con poblaciones indígenas en este caso. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas poblaciones? Y yo te voy a responder con una cosa. Jodida. Literalmente es jodida. O sea, es muy jodida porque empecemos mencionando esto. Primero, la psicología se está visualizando bastante, obviamente sí en la actualidad, más que antes, pero se está visualizando en la parte urbana. Ajá, pero ¿y qué pasa con el sector rural? ¿Ya? Claro. Obviamente si tú vives en las ciudades más grandes, hablemos de Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, las ciudades mucho más grandes, tienes mucho más acceso a contar con un psicólogo, si me entiendes. Claro. Hasta la población en sí conoce más sobre lo que es la salud mental. Sí, está más normalizado. Ajá, está mucho más normalizado eso. Pero ¿qué es lo que pasa en el sector rural? No pasa nada. Ese es el problema. Ese es el problema, que no pasa nada. Y es como que chuta, es muy complejo porque acá en el sector rural todavía ven al psicólogo, todavía ven ir al psicólogo como, estás loco. Estar mal. Por eso vas. No es que estás mal, sino que estás loco. Sí, te señalan diciendo que estás loco y no es del todo cierto. Entonces, eso es una cosa. Y segundo también es la accesibilidad. Como ya mencioné anteriormente, en el sector rural no es que haya muchos profesionales psicólogos y ahorita que mencionas las minorías étnicas, no hay muchos profesionales psicólogos que pertenezcan a esas minorías étnicas y que conozcan su contexto y su cultura para poder manejar de mejor manera esta salud mental en ellos, ¿me entiendes? Porque en las minorías étnicas, al menos en la población indígena, se maneja bastante sobre la medicina alternativa. Entonces, eso no te da muchas veces no te explican la salud mental alternativa en las universidades. O si es que conocen a alguien que digan, en mi universidad sí dan esto, por favor, pongan en sus comentarios, a mí sí me dan. Pues sí, o sea, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es uno de los retos también de los psicólogos que deciden formarse y que deciden trabajar en sectores rurales. Sí. Y es que debes conocer el contexto de los pacientes a quienes vas a tratar en esos sectores. No es lo mismo tratar un paciente en la urbe, como dices, en una de las ciudades grandes, donde está más normalizado, donde hay más psicólogos, donde se conoce mejor al psicólogo, versus el sector rural, donde casi no hay. Ajá, donde hay más proyectos de salud mental, inclusive. ¿Cachas? Yo veo más proyectos de salud mental en el sector urbano que en el sector rural. Con eso digo todo. Y el sector rural también necesita bastante. El sector, entonces, es un sector que se debe empezar a tratar cada vez más. Y necesita bastante, pero lastimosamente la mayor población que vive en el sector rural, ¿quiénes son? Las minorías étnicas. Las minorías étnicas son las personas que viven en el sector rural. Chuta, y el Estado... Vamos ahí a prepararnos. Y claro, sí, y el Estado tampoco es que haga mucho, ¿no? Para poder solucionar esto, entonces ahí está. Pero, hay que empezar a darle cada vez más la importancia que realmente tiene la salud en los diferentes ámbitos, como dice el INTE. Y eso sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Cualquier duda, déjennos en los comentarios. Ahí estamos respondiendo. Síganos en nuestras redes sociales como Caicana. Como Caicana, en Instagram, en Spotify, en Google Podcast. Estamos en todas las plataformas. Sí, estamos en todos lados para que nos vengan a escuchar. Estamos en iTunes. Entonces que no se pueden escapar de nosotros. Así que estamos acá. Y, vamos a... No hay razón para escaparse de nosotros. Y tenemos información muy valiosa. Así que espero que les sirva muy bien. Gracias. La Cabina Máster sin Edgar no sería nada, ¿no es cierto? Dicho esto, Tari. Nos vemos el próximo capítulo, chicos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.